Tengan todos muy buenos días. Hoy es martes 5. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos y con la bendición comenzamos el programa el día de hoy. Vamos a comenzar el programa hablando de economía, pero vamos a hablar de economía estableciendo eh, algunos análisis precisos, cortos. No se necesita ser un economista para entender lo que vamos a explicar hoy a propósito de una entrevista que le hacen a un economista que se llama Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez es también eh, un economista que es jefe de Torino Capital, cuya sede es Estados Unidos. De paso en Venezuela le hacen una entrevista en razón de una exposición que hace sobre las perspectivas económicas de Venezuela en un foro que se llevó a cabo en el IESA, y ha dicho dos grandes verdades. Él dice que Venezuela tiene hoy la crisis que tiene por dos factores claves que son el responsable del descalabro que tiene hoy en economía Venezuela. En primer término, menciona la falta de ahorros. El gobierno no ahorró nada. Ahora bien, ¿qué es lo que sucedió? En 1998, en el segundo gobierno de Rafael Caldera, se aprobó la ley del Fondo de Inversión y Estabilización Macroeconómica FIEM. Esa ley establecía que todos los ingresos que superasen el promedio del precio del petróleo se ahorrarían, pasarían directo a pasar a un ahorro, vale decir, es como usted calcula la ley de presupuesto en $60 el barril y si el barril se vende a 80, ¿verdad? Esos $20 pasan a ese fondo de ahorro. Ellos tenían una ecuación, ¿verdad? Que era un promedio móvil de los últimos 5 años, y entonces en base a ese promedio, lo que superara el promedio iba a ese fondo. Y ese fondo es precisamente para cuando el precio del petróleo cae. ¿Qué sucedió? Hugo Chávez siempre alegó que PDVSA no entregaba todo, que el gobierno no hacía uso de todos los recursos de PDVSA, que a la gente había que darle su chorrito de petróleo, su gota de petróleo, y de esa manera se abandonó el ahorro que se había iniciado en 1998. ¿Qué sucede entonces? Que si se hubiese conservado la política de ahorro, se hubiese contado con reservas internacionales. Calcula el economista Francisco Rodríguez que un fondo de estabilización, si se hubiese hecho, contaría con 228 mil millones de dólares que hubiese podido enfrentar la caída de los precios del petróleo de manera eficiente. De acuerdo con las normas de esa ley que se modificó, se habría podido utilizar 40 mil millones de dólares todos los años al inicio de cada año. Y al inicio del 2017, de este año, el país contaría con 111 mil millones de dólares. Lógico, si no hubiesen cambiado la ley. Quiere decir que todo lo que se calculó en aquel tiempo para que existieran ahorros, pues simplemente Hugo Chávez los, los malbarató. Los malbarató. El, el boom petrolero que comenzó en el 2004 y en el que ingresaron al país por exportación petrolera por lo menos 800 mil millones de dólares, fueron dilapidados. Entonces, esa es la primera razón por la cual tenemos un descalabro en Venezuela. Eso lo dice el economista Francisco Rodríguez y en eso hay una
tendencia generalizada a decir que efectivamente el no tener ahorros como se venía haciendo en la cuarta, pues fue simplemente un gravísimo error. El segundo error, que es causa del descalabro económico y por supuesto de la pobreza que hoy tenemos todos los venezolanos, tiene que ver con la imposibilidad que ha tenido el gobierno de aumentar la producción petrolera. El chavismo siempre, desde que llegó al gobierno, ha tenido esa idea de que hay que pedirle más al petróleo y de hecho hizo depender toda la fuerza económica del país, la hizo depender del petróleo y por supuesto fuimos perdiendo fuerza económica con el tema del control de cambios, el problema del control de precios y de esa manera todo se vino a menos. Parece mentira, somos el país con reservas de petróleo más grande del mundo y no somos capaces de aumentar la producción, entre otras razones, porque la industria petrolera se desprofesionalizó y entonces la industria petrolera terminó haciendo casas, agro, semillas, etcétera, y como se abandonó el mantenimiento mayor de la industria petrolera, pues no existió eso que se denomina la reposición de equipos de tecnología nueva por equipos de tecnología que va sustituyendo, que van quedándose en estado de obsolescencia. De esa manera, entonces, no se hizo el mantenimiento mayor, nos quedamos con la industria en estado de obsolescencia desde el punto de vista de la tecnología y hoy no podemos ni siquiera aumentar la cantidad de petróleo que podemos producir. Siempre hablaron de 5 millones, la semana pasada les hablé precisamente en un programa de la necesidad de contar con miles de taladros extrayendo petróleo y eso solo se logra con la participación del sector privado. De tal manera entonces que la situación de Venezuela es una situación que tiene causas, vale decir, ¿cuáles son las causas? Aquí tiene dos de las grandes causas del descalabro de la economía en Venezuela. Y estas causas nos mantienen en estado de pobreza. Hay otros países, por ejemplo, como el caso de Libia, tuvo una caída en la producción de petróleo, pero ha mantenido sus niveles de producción, ¿verdad? Cae el nivel, pero mantiene el promedio de su producción y de esa manera pues no tiene mayores problemas. El caso de Noruega, siempre comento el caso de Noruega, es que Noruega, entonces, el excedente en el precio del petróleo de lo que el gobierno de Noruega calcula va a fondos de inversión en el extranjero y esos fondos de inversión es lo que alimenta la seguridad social de los noruegos, de tal manera que esos fondos de inversión se van capitalizando y por eso los fondos de pensión de los noruegos son sólidos, fuertes y no fallan un trazo a la hora de pagar. No es como el caso de Venezuela, que hoy te pagan un poquito y pasado mañana te pagan otro poquito. Bueno, de forma objetiva entonces podemos concluir y podemos otorgarle la razón al economista Francisco Rodríguez sin lugar a dudas de que dos causas fundamentales de esta tragedia económica que vivimos son dos decisiones equivocadas, abiertamente erradas de Hugo Chávez que han conducido a la descapitalización de Venezuela y nos condujo posteriormente también a la descapitalización también de PDVSA, que en tiempos de lo que se denominó la mal llamada Cuarta República, pues era la gallinita de los huevos de oro. Esa gallinita de los huevos de oro en tiempos del chavismo está flaca, raquítica y no pone huevos. UNASUR, quien es por cierto un organismo regional eh, donde está Venezuela, Argentina, donde está el clan de la izquierda latinoamericana, quien ha tenido un papel más político que económico, porque UNASUR no tiene fundamentos en materia de integración económica, pero sí
de integración, por lo menos política, ha presentado 6 propuestas para salir de la crisis económica de Venezuela. Debo, por cierto, decir que quien fue secretario general de esa instancia, Ernesto Samper Pizano, quien por demás fue expresidente de Colombia, ha dicho que la constituyente esta venezolana es un salto al vacío. Un salto al vacío. Lo dice alguien que, por cierto, se la jugó al lado del gobierno en la crisis y después que sale del cargo es cuando vienen las reflexiones de lo que no se hizo cuando estaba en el cargo. Entonces, ahora sí viene a decir que la constituyente es un salto al vacío. Bueno, este economista del que les estoy hablando en el segmento anterior, Francisco Rodríguez, es también el asesor económico de UNASUR. Y UNASUR entonces hace estas 6 propuestas al gobierno de Venezuela. La primera es la unificación y flotación cambiaria. ¿Qué están recomendando? Un sistema de flotación cambiaria, vale decir, de la convertibilidad, de cómo cambio, a qué valor, a qué precio cambio los dólares, sin la intervención discrecional del gobierno fijando el tipo de cambio, sino dejando que el cambio, ¿verdad? El valor del cambio flote en una regla de la economía liberal que se llama la oferta y la demanda. Eso es lo que le está recomendando UNASUR, una regla de la economía liberal que se llama la oferta y la demanda. Y con esto le están diciendo todas las reglas económicas y todas las decisiones que el gobierno ha tomado sin considerar que la oferta y la demanda rigen el mercado de precios para todo, le están diciendo ustedes, señores gobierno, están equivocados. Y le están recomendando entonces ir a una unificación, pero que esa flotación del cambio sea de conformidad a la oferta y la demanda, de tal suerte que la persona, el ciudadano, pueda comprar y pueda vender divisas, las que sean necesarias para sus actividades sin limitación, en esa regla de la oferta y la demanda. El Banco Central de Venezuela venderá una cantidad de divisas predeterminadas, constantes a lo largo del tiempo a través del sistema de subastas transparentes. El tipo de cambio debe permitirse llegar a su nivel de equilibrio y bueno, están estimando que eso puede ser alrededor de 500 bolívares por dólar. Bueno, esa es la primera propuesta que hace UNASUR. La segunda es un programa de transferencias directas a través de la tarjeta electrónica. Vale decir, tarjeta electrónica es cualquier tarjeta de débito. Se propone entonces la creación de un programa masivo de transferencia directa a través de una tarjeta electrónica en una versión expandida de un programa que actualmente existe, transformándolo en un programa de amplio alcance que llegue a gran parte de la población. Este programa permitiría tener accesos a alimentos y medicinas y otros bienes de primera necesidad con un descuento promedio del 75%, permitiendo así compensar el alza de los precios de los productos generados por la corrección de la distorsión en los precios. Se proyecta entonces una transferencia promedio de $60 mensuales por familia y se sugiere que el monto de la transferencia esté directamente ligado al precio del petróleo en el mercado interno nacional, de forma que el programa se pague totalmente con el alza de los precios derivados del petróleo. Esta transferencia puede ser mucho mayor en la medida que se adopte un diseño focalizado, vale decir, por regiones. Bueno, ahí tiene el gobierno propuestas de solución. Esta, por cierto, es una propuesta que luce interesante, porque ustedes saben que esta crisis en la que estamos es de tal naturaleza que usted no puede hacer ningún tipo de ajuste si no piensa primero cómo voy a resolver el bolsillo roto del venezolano.
La tercera propuesta es el aumento progresivo de la gasolina, electricidad, y derivados de los hidrocarburos. Ellos sugieren, UNASUR, un aumento progresivo a lo largo de 18 meses en el costo de todos los derivados de los hidrocarburos producidos por PDVSA. Ustedes saben, por cierto, voy a hacer un paréntesis aquí. Esta fue la propuesta que hizo Carlos Andrés Pérez y que generó lo que ya tenía planificada la izquierda radical de Tercer Camino y todo Liga Socialista, donde estaba todo el combo de los que hoy gobiernan, cuando Carlos Andrés propuso que se debería aumentar medio el precio de la gasolina mensualmente. Medio. Y salieron a armar aquel conflicto que terminó en un asalto a los comercios, etcétera, en un saqueo, pero todo fue previa y debidamente organizado. Por cierto, las armas en aquella oportunidad las trajo Fidel Castro cuando vino a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez. Bueno, entonces se habla de ese aumento progresivo de los precios de la gasolina y la electricidad, entre otras razones, porque Venezuela tiene un precio de la gasolina que está por debajo del precio de costo, muy por debajo del precio de costo. Y eso, pues, por supuesto, hace que la empresa trabaje a pérdida de forma permanente y eso lo mantienen en ese estándar a pérdida para que sea negocio del contrabando de los que están manejando el petróleo, la gasolina, ¿verdad? Porque para ellos, mientras más barata es, el negocio es más millonario. Es esa la razón. Entonces, como no les importa absolutamente nada de los venezolanos, a ellos les importa, son sus chequeras, pues mantienen el petróleo en el nivel como está, no porque para que usted la tenga barata, no, es para ellos tener siempre una rentabilidad muy superior a la hora de venderla en el mercado internacional, cuando la sacan por Trinidad, cuando la sacan por Colombia, cuando la sacan por Brasil, etcétera. Bueno, entonces, estamos hablando de esa otra propuesta. El aumento que aquí se propone de la gasolina, ¿verdad? Es para que sirva para financiar el programa de transferencias directas que está en el punto anterior. Y de esa manera ellos calculan que se puede generar esos recursos para financiar esas transferencias, para que llegue a más de 7 millones de hogares venezolanos. La cuarta propuesta que trae UNASUR es la indexación salarial. Se propone una política de aumentos generales mensuales de sueldos y salarios acorde con el índice de precios al consumidor del mes anterior. Se propone esa adopción como una política, en principio, por un horizonte temporal de 2 años, con la posibilidad de que sea revisada en la medida que la economía esté en un proceso de recuperación. Fíjense lo que son las cosas. En los tiempos de la Cuarta República, de la mal llamada Cuarta República, el discurso de la izquierda era escala móvil de salarios, que es exactamente este tema de la indexación, que en Venezuela la revolución no la aplica. ¿Cuál es? Que yo aumento el salario en el término de cómo se aumenta la inflación. La única empresa que en Venezuela aumenta el salario al mismo nivel de la inflación es Empresas Polar. Es Empresas Polar. Empresas Polar entrega a sus trabajadores un aumento del tamaño de la inflación. Aumenta la inflación, aumenta el salario. Y de esa manera el trabajador nunca pierde calidad de vida. Pero como una cosa para el gobierno de izquierda es ser oposición en los tiempos de la Cuarta, cuando fueron gobierno, se olvidaron de esa propuesta. Y por eso es que UNASUR vuelve y se la plantea. Bueno, otra propuesta es la consolidación de activos y financiamiento externo. Esto quiere decir, se debe hacer un inventario de los activos externos que tiene el país
Y esto, por cierto, debería hacerse porque ya buena parte de esos activos están en manos de los enchufados. Porque como aquí las empresas del Estado se manejaron como empresas privadas, personales de cada enchufado, pues buena parte de todo esto es probable que los buques estén a nombre de, de chavistas o de compadres de los chavistas. Pero entonces esa consolidación de activos es indispensable hacerla para tener diagnóstico, ¿verdad?, de cuáles son, de cuáles son los activos con los que se cuenta. Y la última propuesta es la política tributaria y de empleo. UNASUR sugiere una adopción de impuestos a la riqueza que grave a las personas y a las empresas. Bueno, esto es importante porque ya riqueza en producción no existe. Eso es lo que la gente de UNASUR no sabe. Que ya riqueza derivada de la producción, ya eso no existe en Venezuela. Aquí existe riqueza que puedes eventualmente declarar, pero no viene de la producción, viene de la corrupción, viene del lavado, viene de los negocios ilícitos que se hacen, que se hacen en Venezuela. Esta política tributaria que están planteando es el mismo que se impone en Colombia y se impone en Ecuador. El impuesto general a las transacciones financieras, impuestos transitorios, etcétera. Esa política es una política que en tiempos de una economía sana perfectamente se pueden hacer, pero en tiempos de una economía a donde la gente se hace rico por corrupción, pues no es posible pechar la corrupción, vale decir, no podemos establecer un impuesto a la corrupción, porque obviamente eso no está, no está permitido. Pero bueno, estas son las propuestas de UNASUR. De tal suerte que cuando se escuche la constituyente económica, el diálogo económico, etcétera, lo que usted tiene que decir es, por lo menos hagan lo que UNASUR les está diciendo que hagan. Yo puedo tener otras consideraciones sobre el tema, ¿verdad? Pero aquí estoy refiriéndome exclusivamente a las propuestas de UNASUR. Entonces, cuando ustedes le pregunten por el drama económico, diga, bueno, lo que tienen que hacer es lo que le propone UNASUR y abandonar esos discursitos que la guerra económica, porque ya eso, por favor, ya eso no lo cree nadie. De tal manera que querían propuestas, ahí hay propuestas. ¿Tenemos cómo salir de la crisis? Sí hay cómo salir de la crisis, pero tienen que tomar decisiones contrarias a las que han venido tomando hasta ahora. Nuestro hermano país Colombia no aprende de los errores de Venezuela. En Venezuela nunca se consideró la posibilidad de inhabilitar políticamente a todo aquel que conspire contra la democracia y se cometió el error de creer que la paz se puede lograr con la impunidad sustituyendo a la justicia. Eso sucedió con los golpistas en Venezuela. Los golpistas eran comunistas, son comunistas y conspiraron alzándose militarmente contra el gobierno democrático. Y como decía en una oportunidad Rafael Simón Jiménez, quien fue vicepresidente de la primera Asamblea Nacional de esta Quinta República, del MAS en aquel tiempo, en alianza con el PSUV-MBR en aquel tiempo, él decía, después que se arrepiente de todo lo que pasó, él dice que no era posible que se diera un golpe de Estado a un gobierno democrático para instaurar una democracia más profunda. Eso no tenía sentido. Le das un golpe de Estado o intenta dar un golpe de Estado a la democracia, no para perfeccionar la democracia, para ampliarla, todo lo contrario, para acabarla. Y fue usando precisamente las reglas de la democracia como se fue aniquilando la propia democracia, vale decir, en la exacerbación del voto, fue montando la primera constituyente, fue controlando los poderes públicos para poder entonces decir todo dentro de la revolución, nada fuera de ella, y por eso entonces los poderes públicos en Venezuela actuaron para favorecer
la revolución, aun cuando fuera inconstitucional. Pues bueno, ese ejemplo que ha debido tener Colombia de Venezuela, no lo copió, y copió fue el error, vale decir, es permitirle la paz a las FARC sobre el discurso de la injusticia, porque en Colombia no se hace justicia con los delitos que cometió las FARC, no se hace justicia, dejan la actuación política habilitada para las FARC, que se presenta con un partido que se denomina FARC, que es el cartel más grande de Latinoamérica, y se presenta ahora en la arena política para hacer uso de la democracia contra la que conspiró durante más de 70 años. Durante más de 70 años, las FARC, alzadas en arma, quisieron tomar el poder más de una oportunidad, vivieron para tomar el poder y de conformidad con ello, actuaron, se aliaron con el narcotráfico para poder modernizarse hasta que terminaron dirigiendo el proceso del narcotráfico en Colombia y buena parte de Latinoamérica. De tal manera que el error lo va a pagar Colombia caro como lo paga Venezuela, muy caro, estos errores. No se logró la justicia en Colombia como no se logró la justicia contra los golpistas en aquel tiempo, y en Venezuela acabaron la democracia y las FARC va en la alianza internacional comunista, en este caso regional, porque su objetivo político es Colombia, después de haber consolidado el proceso político en Venezuela. Hay que hacer un llamado a todos los colombianos para que estén atentos de estos procesos electorales que se avecinan en Colombia. El próximo año deben verificarse a los efectos de que no caigan en la trampa de las FARC, de Piedad Córdoba y, por supuesto, a los partidos democráticos la responsabilidad de la educación política del pueblo colombiano, porque lo que viene en Colombia es populismo y más populismo, y eso los va a conducir a las crisis por las cuales nosotros hemos atravesado para terminar en la dolorosa circunstancia por la que transitamos. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Los quiero mucho. Muchísimas gracias.